Hola, hola. Tiene uno de esos. ACC, como es. Ponte. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, chicos. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, profe. Buenas noches. ¿Por qué están durmiendo todavía o qué? ¿Durmiendo? Profe, me metí a su clase de teoría electromagnética. Yo también. Profe. Es de electricidad y magnetismo para empezar. Profe, mire, mire. Ah, eso. ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es de lo que les estaba diciendo. Lo de la limadura de hierro con un imán. Esto. ¿Qué cosa? Ajá, ¿qué tiene? No, o sea, es pregunta, pues, que si este es el experimento que usted decía. El que yo estaba haciendo, que iba a hacer con los chicos. Ajá. Sí, O sea, algo que- así. Ya Porque solo si es- le das vuelta, el hierro no se debe de despegar de arriba donde está el imán. Ajá. No. Ándale, así se tiene que quedar pegado. Este es más para que vean ellos cómo se ¿Cómo forma. funcionan las fuerzas? Ah, cómo se ven las Le puse un líneas filtro de campo AutoCAD. Sí, eso veo. Yo tengo de Star Wars. magnético. Ay, chicos. ¿Cómo se ponen filtros? En Profe, buenas TikTok. tardes. Una pregunta. ¿Sí? Usted me agregó en PIC 2, pero no estoy en PIC 2. Solo en PIC 3. ¿Quién agregué en PIC 2? Carlos Olivar. Ah, En sí, es cierto, Teams. yo lo vi. Pero No en la llegó plataforma de Teams, ¿no? Sí, pero me agregó en los dos y solo soy en uno. A ver, PIC 2. Aldana. Soy Aldana. 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 Oh, Aldana. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Pues de hecho no encuentro la opción donde puedo sacar gente de aquí. A ver, ya la encontré. En PIC 2. Ahora ya no me aparece. Solo me aparece que me agregó a PIC 3. Sí, es que nada más te agregué a PIC 3. Es que hasta el correo me llegó. Donde me decía Richard, le agregó a PIC 2 y PIC 3. Y también debiste haber estado en estática. También estás agregado en estática, ¿verdad? Sí, en estática sí. Ah, bueno. Ok. Ya solo tenemos poquitas personas. ¿Vale? Menos puntos de participación que otorgar. Ha dado puntos de participación. Sí. Todavía, ¿verdad? ¿O quién? Es por su asistencia completa a la... La reunión. Profe, Ok. Profe, una sí, pregunta. mire. ¿Usted está tomando asistencia? Sí. Bueno, Aquí llevo la lista. A ver, hoy estamos a 26. Profe, ¿se reconocería mejor el filtro si tuviera una pantalla verde aquí atrás? No, yo no tengo una pantalla verde atrás. Pero supongo que es un fondo con mucho contraste de color, ¿no? mira, No. selecciona tu fondo, Carlos. No. O sea, lo que hace es identificar nada más los rasgos faciales. Cualquier otra imagen, por ejemplo, un brazo, no lo identifica y lo quita dentro del fondo. Tú lo mueves Carlos, rápido. en las opciones de video te aparece seleccionar algún fondo. Selecciona tu cortina. Ok. Presente. Ya llegó. René tiene luz. Están haciendo Ya SEO. apagó la luz el chavo. Milagro, René. René, Felipe no está en la cama. Oh, Presente, presente.
Ok, voy a pasar lista. Ángel David, Y no está. Jorge Alberto, Presente, profe. Carlos Eduardo, Presente. Carla, Se le tampoco. quemó un transformador. Juliano, Presente. se le quemó un transformador ahí por la colonia de Carla. Sí. Vale, qué Dicen. triste. Eric Fernando, Así es. No ha llegado de UDAB, profe. José Fernando, Grado. no está José Fernando. Abraham, Presente. Pedro, nada. Carlos Emanuel, tampoco. Ah, Charlie no está. Valdemar, tampoco. Eduardo López, tampoco. René, Nice. ahí solo veo a Almighty, así que no está René. Fabián, Salomé. tampoco. No, para likes. Andrés, Aquí, profe. Está Ya pongo video. muteado. Aquí. Aquí estoy, profe. Carlos Alberto, Ah, Ya pasaron recuerda la que ves primera. bajo, güey. Ay, yo te vega. ok. No le digas nada. Marco Vega. Antonio, Soy el Capi. Marco Antonio está. Y aquí. Ponte, Carlitos, ponte. Acuérdate que tienes que poner tu cámara para que vea que están ahí. ¿Dónde más? Ah, ya Estoy. nos veo, Ajá. Carlos. Ponte. María del Jesús, todavía no. Ever Isaac, tampoco. Jesús Fernando, Ya llegó tampoco. Eric UDAB, profe. Ah, Vega. Alejandro Ramón, Venga, tampoco. venga. Eliezer, Vega. ¡Presente! Vega. Luis Felipe, Ahí está Pipe. Aplausos. ¡Presente! y Jesús Eduardo. Presente. Profe, Eric David. Eric Voy a Udave. poner una nalgada. René. Eric. Ok. Listo. Ahora vamos a continuar con la clase. Ahora sí se viene lo chido. Sí. Nana, ¿qué haces? Ala. Profe, ya nos vamos a utilizar. Ah, espera. No, ya. ¿Qué cosa? Mande. Ya no vamos a usar Teams. Y Teams, o sea, miren, en mis cursos Todo ahí es recto. donde va a estar todo el contenido, acuérdense. Ahí va a estar los temas, las actividades y todo eso. En Zoom vamos a hacer las conferencias, las cuales voy a grabar y voy a dejarles un canal donde van a estar todas las clases que hemos tenido para que las puedan ver después. Y en Teams es donde voy a resolver todas sus dudas. Cualquier pregunta o cosas así me las hacen a través de Teams y por ahí voy a estar contestando todas las dudas que tengan. ¿Sí? Como por ejemplo ahorita Ángel, que no se puede conectar porque ya perdió el link y le acabo de decir que tiene que entrar a mis cursos y no entra a mis cursos. Entonces, pues por ahí es donde les estoy respondiendo, resolviendo todas sus dudas. ¿Ok? Aunque sean como las de Ángel ahorita, que no está fuera de lugar. Ahora sí. Ah, soy Chuy. Hola, profe, presente. Hola. Bueno, al rato vuelvo a pasar lista. Antes de que termine la sesión, recuérdenme pasarles la lista. ¿Ok? Que llegaron tarde. Oye, qué feo con Chuy. ¿Qué pasó? ¿Qué fue, güey? Se llama René López. Con René. Están los dos juntos. Aquí estamos. Se hicieron uno.
Oye, Chuy. Ahí está Chuy. Ay, chicos. Profe, ¿cuál es ese libro, el que está en mis cursos? Sí, acuérdense que les dije que los libros están ahí todos en mis cursos. No, o sea, Es pero el ese es el de Hibler. mecánica, ¿no? Mecánica para No, ingenieros. este es Ese el es de el de estática. Hibler. Este es el de Por eso, estática. el de Hibler o el de Billy Johnston. Me imagino que es el de Hibler, ¿no? Creo que sí. A ver. Sí, porque el de Beer es Es el de este, sí, el de mecánica. Hibler. Sí. Ujú. Ok, entonces, recapitulando rápidamente en donde estuvimos, habíamos visto las condiciones para el equilibrio de un cuerpo rígido, donde estuvimos viendo lo que tenía que ver de la relación entre las fuerzas y los momentos. Vimos la diferencia entre las fuerzas y los momentos y cómo se relacionaban. También estuvimos viendo la cuestión de que, bueno, si la fuerza y los momentos que se están aplicando están lejos del punto original de la fuerza, pues obviamente tenemos que realizar una multiplicación de esa fuerza por el radio de su distancia para poderlo sumar con el momento, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ahí no. No, o ¿Nadie? sea, el momento se incrementa en cuanto se incrementa la distancia de separación entre el punto de aplicación y la palanca, ¿no? Ajá. En este caso, para el de esta partícula que tenemos en la figura 5.1, son dos cosas, o sea, una es un momento directo y la otra es una fuerza. No podemos sumar ese momento directo con la fuerza, porque la fuerza está en newtons y el momento está en newtons por metro. Pero como la fuerza está a una cierta separación del punto de apoyo A, entonces el momento relativo que está ocurriendo en O se puede sumar con la fuerza si esa fuerza la multiplicamos por la distancia a la que se encuentra del punto A. Y ahí podemos sacar el momento en A, ¿sí? Porque acuérdense que una fuerza multiplicada por una distancia se convierte en un momento, ¿sí? Y ahí es donde podemos hacer la sumatoria de los momentos. Por eso en la sumatoria de los momentos tenemos que hacer fuerzas por distancias, ¿sí? Luego estuvimos hablando de lo que era el equilibrio en dos dimensiones, que estuvimos haciendo como que un estudio alrededor de lo que era este pequeño, ¿cómo se llama? Aeroplano, un avioncito, ¿sí? Sí. Y estábamos viendo cómo se distribuía en relación a su peso con las reacciones. Y estuvimos hablando también un poco sobre lo que eran los diagramas de cuerpo libres y las reacciones que se generaban en los soportes, donde estuvimos viendo cómo reemplazar en este caso soportes por la forma en la que están actuando las fuerzas, ¿sí? Dependiendo obviamente qué tipo de soporte sea el que se esté efectuando. Que en ello teníamos lo que fue el pasador, teníamos lo que era el soporte fijo y también estuvimos viendo lo que era el rodillo y la articulación, ¿ok? Y también estuvimos viendo las reacciones que habían para algunos tipos, para el tipo de conexión y la reacción que generaba. Las incógnitas que menciona aquí, les recuerdo, si no están hablando pueden apagar su micrófono para que no se escuchen ruidos raros, por favor. Ok. Entonces, en el caso de los tipos de conexión, acuérdense que aquí las incógnitas que nos habla el libro solamente hace referencia a las fuerzas, porque lo que estamos estudiando aquí principalmente es la acción de la fuerza. El ángulo es para la orientación de su sentido, pero en este caso solamente especifica las incógnitas con las fuerzas. Por eso nos dice que en la conexión por cable solo tenemos una incógnita, que es la resultante, que es específicamente la tensión que se ejerce en el cable. En la siguiente es un eslabón sin peso, que es donde nosotros tenemos un pequeño, un pequeño pasador conectado para que no pueda moverse, desplazarse ese punto, sino simplemente rotar. Por esa razón, la fuerza que va a hacer es perpendicular a la acción en la que se está generando con el eslabón, ¿sí? Porque en este punto, cuando nosotros apliquemos una fuerza hacia ese pasador, va a ser en dirección en la que estamos aplicando esa fuerza. Por eso solo tenemos una incógnita. En cambio, si reemplazamos esa articulación por un rodillo, que en este caso es, como habíamos mencionado, que lo que hacen es que permiten que se deslicen sobre la dirección, estamos en la imagen 3, como tenemos balines dentro de, cuando nosotros queremos aplicar una fuerza, sí permiten el deslizamiento, pero no nos permite aplastarlo.
Por eso la reacción que genera es una fuerza perpendicular a la superficie en la que se desliza el rodillo, ¿sí? La única diferencia aquí es que si aplicamos una fuerza para alejarnos del rodillo no va a haber ninguna oposición. En cambio acá sí, porque aquí el rodillo está confinado. Quiere decir que no se puede desplazar en ninguno de los dos sentidos perpendiculares al plano, ¿sí? Por eso también solo tenemos una incógnita. En cambio, el soporte de mecedora es algo parecido al rodillo, pero no ofrece deslizamiento porque depende de la fricción. La cuestión es que como es una superficie curva, va a depender de hacia dónde estemos aplicando la fuerza. Porque acuérdense que, no sé si lo vieron en AutoCAD, cuando se generan círculos y queremos trazar líneas sobre ellas que sean perpendiculares al radio, se tiene que tomar una recta tangente. Es lo mismo que aplica acá. Si la superficie en la parte curva de nuestro soporte es perpendicular, va a ser también perpendicular al radio. Y eso nos va a permitir que la fuerza sea perpendicular a la superficie en los soportes de mecedora. En cambio, en la superficie de contacto lisa dependemos también de la fricción para el deslizamiento, pero principalmente nos centramos en hacia dónde estamos aplicando la fuerza. Si nosotros suponemos que esa es una pata de una silla, por ejemplo, no de esas que están así totalmente verticales, sino un poco inclinadas, la fuerza que van a aplicar va a ser en dirección en la que estemos aplicando la fuerza. Y otra vez vuelve a ser perpendicular en dirección a la superficie. En cambio, el siguiente, el que tenemos en el 7, lo que ofrece es que nosotros tenemos un elemento conectado a un tubo. Este elemento está conectado a este otro que es un tubo, que se puede deslizar fácilmente sobre la barra sobre la que se encuentra, ¿sí? No le ejerce oposición a su deslizamiento. Pero si nosotros aplicamos una fuerza que proviene de este tubo hacia la superficie, nosotros vamos a obtener una fuerza que también es perpendicular a la barra en la que nos estamos recargando, ¿sí? Y la mayoría, si se dan cuenta, cuando tenemos acción en la superficie, son perpendiculares. Si acá tenemos otro pasador, actuamos de la misma manera que en el otro. El otro pasador, la diferencia que tiene es que contiene un pequeño eslabón sin peso, el cual es el que va a recibir la carga que va a transmitir directamente a nuestro pasador. En cambio acá, nosotros estamos conectados directamente al pasador. Aquí, ¿por qué tenemos dos incógnitas? Porque el pasador en este punto, si nosotros ejercemos una fuerza que no está específicamente sobre el eje de las Y o sobre el eje de las X, nos va a provocar una fuerza resultante dividida sobre dos ejes. Porque este pasador liso, acuérdense que nos permite la rotación, pero no deja que se desplace en dos ejes diferentes. Por esa razón es que tenemos dos componentes de fuerzas o puede ser también una resultante de esas dos fuerzas, ¿sí? En cambio ya el siguiente, que nosotros tenemos otro elemento de conexión que se parece mucho a este. ¿Cuál es la diferencia? Este elemento en este punto tiene un pequeño pasador que le permite rotar alrededor de esta barra que tiene sobre la que está sujeta. Puede girar alrededor de él, ¿sí? A diferencia de este otro que no puede rotar, está firme. Aquí directamente estamos generando una fuerza, obviamente perpendicular a la superficie, pero como la barra no puede rotar y nosotros queremos generar una rotación, la barra genera un momento, porque trata de torcer a la barra sobre la que está. ¿Sí? Por eso tenemos ahí dos elementos, una fuerza y un momento. Y por último, tenemos lo que es el soporte fijo. En el caso del soporte fijo, la diferencia que tenemos con todos los anteriores es que el soporte fijo es un empotramiento. O sea, un elemento está dentro de la superficie de otro y no le permite ningún tipo de movimiento. En este caso, nosotros tenemos las tres incógnitas. En este caso, son las reacciones en ambos ejes y tenemos a un momento. O sea, también podemos tener a la resultante de esa fuerza, porque acuérdense que vamos a actuar sobre ambos ejes, y el momento de ella. Cualquiera de esas son nuestras componentes, son nuestras incógnitas, perdón. ¿Sí? Y se va a dar siempre en todo soporte que esté fijo, porque no hay ningún movimiento a través de ninguno de sus ejes. Y aquí pues habíamos visto algunas aplicaciones que les había yo explicado en la clase anterior.
Bueno, luego también estuvimos hablando de las fuerzas internas, que estábamos hablando de las fuerzas que, por ejemplo, teníamos aquí, vistas alrededor de este motor. Si cambiábamos ciertos materiales y unas zonas eran más pesadas que otras, cambiábamos el peso y el centro de gravedad. O sea, el punto donde se concentraba todo el peso cambiaba y el punto donde podemos hacer rotar al elemento cambiaba. Y ahí fue donde estuvimos hablando también un poco sobre lo que eran las levas. Luego de ahí vimos lo que eran los modelos idealizados, que era cuando nosotros teníamos ciertas, ¿cómo llamarle? Ciertas, se me fue la palabra. Bueno, teníamos ciertas condiciones que nos hacen suponer que el sistema se va a comportar siempre de una misma manera. Y obviamente ese comportamiento depende principalmente de todos los elementos que tenemos conectados a él. Por ejemplo, aquí habíamos analizado esta viga. Estaba sobre un soporte en B, que era específicamente un rodillo. Al ser un rodillo, significa que la viga puede deformarse por acción de las fuerzas sin tener que estirarse. En cambio, si cambiábamos este soporte de rodamiento por una articulación, la barra, adicionalmente a la deformación, tendría que estirarse, lo cual significaría más incógnitas. Por eso es que nosotros en este curso tomamos los elementos como si fueran rígidos. ¿Qué significa? Que no se deforman ante acción de las cargas. ¿Ok? Bueno. De ahí luego estuvimos estudiando este pequeño brazo que se utilizaba para mover a las personas, por ejemplo, en los camiones de CFE, que son los que utilizan para subir hasta donde están las líneas de tensión y que ellos puedan repararlas. Y estábamos hablando que aquí tenemos puntos de sujeción diferentes con articulaciones, que lo que nos permite es distribuir la carga en diferentes puntos y eso nos va a dar como resultado que los elementos no soporten tanta carga y obviamente su tensión disminuye. Y ya de ahí, bueno, aquí hay algunos ejercicios en el libro que si ustedes los revisan les van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, aquí viene lo que es un diagrama de un cuerpo libre para una viga, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que es el empotramiento en A. La viga tiene una distancia de 6 metros y tenemos la aplicación de una fuerza de 1200 newtons a 2 metros de la viga. Como obviamente es un soporte fijo, significa que tenemos una fuerza en X, una fuerza en Y y tenemos un momento. Y sus magnitudes no las conocemos porque solamente conocemos la que está aplicándose a una distancia de 2 metros. Entonces, también la otra cuestión que tenemos que calcular es en base a esto, el peso que tiene la masa que tiene la viga. ¿Por qué juega un papel importante? Si la viga en la parte del empotramiento no puede soportar el propio peso de la viga, cuando tú le coloques una fuerza adicional, pues obviamente va a ceder y va a terminar por romperse. Entonces tenemos que tomar lo que es el peso de la viga, el cual nos está dando a nosotros 100 kilogramos. Entonces lo tenemos que multiplicar por la gravedad para obtener newtons, ¿sí? Y eso nos da un total de 981 newtons, que ese es el peso total que tiene la viga. Como la viga es rectangular, ¿sí? Es un rectángulo, significa que, al igual que cualquier polígono regular, ese centro que vamos a tener va a estar siempre justo en el centro del material, siempre y cuando, suponiendo que la viga sea completamente homogénea, ¿sí? Espero que recuerden que es homogénea, pero por si no lo recuerdan, se los vuelvo a decir. La homogeneidad en una viga es la suposición de que toda la viga es completamente recta, o sea, no tiene ninguna deformación, no hay una parte más ancha, no hay una parte que tenga radio mayor o menor, no hay alturas diferentes. Y también que toda la viga está hecha del mismo material, no hay cambios en el material y la mezcla es exactamente igual del material a lo largo de toda la viga. ¿Sí? Entonces, si es así, colocamos el supuesto de que el peso de la viga se encuentra justo en medio de ella. Por eso en el punto G que colocamos en mitad de la viga, ahí es donde tenemos que el peso actúa en ese punto. Y como es el centro, nuestra viga mide 6 metros en su longitud, quiere decir que entonces el peso está justo a la mitad de la barra, a una distancia de 3 metros con respecto del punto de empotramiento. Ahora. Profe, pero el peso de la viga no actuaría como una carga distribuida, o sea, sobre toda la viga.
Si la tomas como una carga distribuida sobre toda la viga, no puedes estudiar el efecto que ejerce sobre el momento. ¿Por qué razón? Cuando estamos hablando de una carga distribuida, cuando hablamos de una carga distribuida, significa que el peso se divide para cada sección de toda la viga. ¿Sí? Entonces, si dividimos el peso de toda la viga, significa que entonces, en esta parte de aquí, vamos a tener menos del 30% de la aplicación del peso de la viga en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos con el resto del peso? ¿Sí? No lo podemos estudiar. Entonces, primero lo que tenemos que hacer... Uy, ya no nos quedan 10 minutos. Bueno, antes de que termine el tiempo, acuérdense que lo vamos a cerrar para continuar otra vez. ¿Sí? Es el mismo link. Todavía nos queda tiempo. Entonces, no tomamos la carga como una zona distribuida porque lo que estamos evaluando es el efecto que genera el peso de la viga sobre el punto de apoyo. Por eso lo que hacemos es que colocamos el peso solamente en un solo punto. Si lo tomamos como una carga distribuida, el análisis tiene que utilizar integrales. Pero eso es cuando ya quieres estudiar cómo se deforma a través del tiempo. En este primer punto estamos haciendo análisis estáticos. Acuérdense que nosotros solamente es como si tomáramos una fotografía y evaluamos nada más lo que se encuentra ahí. Si nosotros generamos cargas distribuidas, tenemos que entrar en integración porque tenemos que dividir la viga en partes para cada una de las partes y ver cómo se deforma ante la acción en cada una de las zonas. Y eso lo que hace es que se hace una curva de deformación que normalmente se mide generando líneas donde nosotros vamos a tener las trayectorias de las fuerzas, generando pequeñas curvas de variación, pero todavía no hemos llegado a eso. No sé si me expliqué un poquito más. Sí. ¿Okay? Profe, pasó lista. Sí. Entonces, esta parte que tenemos nosotros aquí, para este punto es la parte importante. ¿Por qué nosotros lo colocamos, lo concentramos como si fuera un solo elemento? Porque lo que estamos estudiando, acuérdense que es un equilibrio simplemente y el momento que está generando. La cuestión es que la compensación por la zona que nosotros tenemos aquí con respecto a la zona de acá, si nosotros situamos al peso justo en medio, lo que perdemos por no considerar esta distancia y lo que ganamos por tomar esta distancia es lo que se compensa para darnos esa trayectoria. Por eso se conecta esta posición, por eso se coloca en medio de las piezas regulares. Porque lo que perdemos aquí lo sumamos con esta distancia. Si tú, en este caso, por ejemplo, tomaras este peso y lo colocaras aquí, entonces estarías omitiendo todo el peso. Y si tú lo pones acá, estarías aumentando el peso de la viga excesivamente, pero no ocurre de esa manera. Porque si vamos a suponer, tenemos nosotros 981 newtons, la viga mide 6 metros. Si nosotros dividimos esos 981 entre los 6 metros para tener una carga por metro, vamos a tener una porción de ese peso para cada metro. Entonces tendríamos que evaluar 6 fuerzas para cada metro. Bueno, 6 fuerzas para la viga en cada uno de sus metros, ¿sí? Pero el metro todavía sigue siendo mucho. Entonces, yo tengo que volver a dividir luego esos metros en centímetros para dar otra porción para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan cuándo vamos a acabar? Va a ser muy difícil poderlo hacer. Entonces, por eso es que se generan las curvas donde tenemos esas flechas. Porque a medida que estamos cerca nosotros del empotramiento, o sea, a medida que nos acercamos aquí, la distancia de separación disminuye. Significa que el momento se pierde o se vuelve cero. Pero a medida que nosotros nos alejamos del centro, el brazo de palanca aumenta. Significa que la fuerza que estoy aplicando aumenta. Por eso normalmente en estos elementos de curvas de fuerza, nosotros siempre tenemos curvas de este tipo, empezando principalmente por el empotramiento, donde siempre empiezan desde cero y terminan hasta el punto máximo, ¿sí? No sé si ahora con eso me entienden un poquito mejor. Por eso es más sencillo juntarlo todo en una sola, porque es un análisis estático, no dinámico, y la concentramos en un solo punto.
para tomar las pérdidas que tenemos cerca del centro y las que ganamos por alejarnos de la viga. ¿Sí? No sé si me expliqué un poquito mejor o alguien tiene todavía alguna duda. No, profe, ya entendí. Perfecto. Y nada más para terminarlo de aclarar, acuérdense, entre más nos acercamos nosotros al punto de aplicación o al empotramiento, el momento se hace más pequeño. Y en cambio, a medida que nos alejamos más de él, el momento se hace más grande. Entonces, todo lo que omitimos de este lado lo compensamos con el otro y así nos vamos. Lo que no se toma de uno se compensa con el otro. Por eso es un análisis estático nada más. ¿Ok? Bueno. Entonces, estas dos fuerzas que tenemos ahora, que son la de 1200 newtons y la de 981 newtons, tenemos dos, la fuerza que aplicamos y el peso de la viga. Entonces, estas dos que ejercen en nosotros ciertos efectos, van a darnos dos efectos resultantes sobre el empotramiento. Uno que es una fuerza sobre Y, porque va a impedir que se deslice la viga hacia abajo o hacia arriba en su caso. Bueno, en este caso que se deslice hacia abajo. Y un efecto sobre X, que va a ser como para evitar que la viga se pueda hundir más hacia adentro del empotramiento. Pero se preguntarán algunos, ¿cómo la viga va a poder entrar más en el empotramiento si no hay ninguna fuerza horizontal? No se necesita. Con el simple hecho de que una parte del material esté dentro de la pared, cuando tú lo estés doblando, una parte del material va a tratar de entrar, porque acuérdense que no va a ser una fuerza totalmente vertical. El empotramiento lo va a tratar de hacer girar, ¿sí? Es como si tuviéramos esto así. Si vemos la parte de adentro, o sea, haz de cuenta que este es el material y esta es la parte de la viga que está por fuera. Si nosotros aplicamos fuerza aquí, por dentro va a haber una especie de rotación y eso va a generar que este elemento pueda tratar de entrar o subir. Por eso es que tenemos nosotros dos reacciones, ¿sí? Una para los ejes que van a impedir el movimiento en ambas direcciones. Y obviamente tenemos el momento porque también trata de impedir esa rotación que se genera por estar aplicando dos fuerzas en la parte exterior de la barra. Entonces, para hacer el análisis matemático de esto, lo único que tenemos que hacer es una sumatoria de momentos. ¿Okay? Vamos a ver si me sale la escritura acá porque pensé que venía completa. La otra clase, profe, ya va a acabar. Quedan 3 minutos. Profe, ¿ya Si puedo ir al hacemos la baño? sumatoria de momentos para el punto en A, ¿sí? Vamos a tener el primer momento que son 1200 newtons multiplicado por 2 metros. Y vamos a tener 981 newtons multiplicado por 3 metros. Ahora, si nosotros consideramos este sentido como positivo, o sea, que el sentido de las manecillas de reloj es positivo, ambas fuerzas se suman, ¿sí? Entonces vamos a tener 1200 newtons por 2 más 981 por 3. Y el resultado va a ser el momento que se está efectuando sobre A. ¿Sí? Así es como se resuelve literalmente ese problema. Que tendríamos, si son 2400 más 981 por 3, el momento que vamos a tener que actúa en ese soporte son de 5343 newtons por cada metro. ¿Sí? Que ese va a ser el momento que se efectuaría en la viga. Ya aquí dependiendo de obviamente qué es lo que se está estudiando, ya es que se descomponen en sus componentes originales o simplemente se toma el momento. Normalmente en los problemas lo que se les va a pedir es el momento, porque principalmente es lo que normalmente afecta a los soportes empotrados, el momento que se genera. Y en el caso de las sumatorias de las fuerzas, pues se hace con relación a las fuerzas que se están aplicando sobre la viga. ¿Sí? En este ¿Alguna caso duda hasta aquí? no se utiliza el momento en el punto A. O sea, Y no ahí se es donde lo considera. estamos evaluando, el O momento sea, en el punto A. sí, pues, pero o sea, el momento en el punto A no se considera como un componente de los otros dos. Ah, no, no, no. Es como el resultado de las dos fuerzas, de Ajá. 1200 y de A eso es. Ajá. 981. Ujú. Ok. ¿Complicado? ¿Alguien tiene alguna duda? Me había dado de baja, profe. Ya saquen ese vato, profe. Bueno,
Entonces, vamos a cerrar la sesión ahorita y nos volvemos a incorporar. Acuérdense que es el mismo link. ¿En cuánto tiempo? Ya ahorita. Vuelvan a entrar ahorita. Buenas noches.